Vayamos a un ejemplo. Si nosotros recibimos un estímulo visual, que podría ser la palabra caballo, esa información visual va a ir casi en forma directa a la corteza occipital. Es decir, que la corteza occipital es donde tenemos el área visual primaria, que es lo que vemos acá como de un color marroncito. Ahora, esa corteza occipital, que es donde encontramos el área visual primaria, va a tener proyecciones a dos áreas secundarias, ¿no? Una proyección por una vía fonológica, en donde vamos a encontrar el estímulo caballo, pero en un sentido auditivo, es decir, en una modalidad auditiva, y una vía léxica en donde vamos a ver la palabra caballo, pero en el sentido visual. ¿Sí? Entonces tenemos, en primer lugar, la información va casi directa a un área visual primaria, después va a áreas visuales secundarias, en donde tenemos la información visual de ese estímulo y la información auditiva asociada a ese estímulo. Y después esa información de ambas áreas secundarias va a migrar a áreas terciarias o asociativas, en donde vamos a poder integrar esa información e imaginarnos por completo el concepto simbolizado de lo que es el caballo. Y existen otras formas de dividir el cerebro por áreas, que es por medio de las áreas de Brodmann, ¿no? Lo que vemos acá es la citoarquitectura de la corteza. Cada una de las regiones de la corteza está rotulada con un número, es decir, está enumerada. Y esta numeración o esta rotulación fue basada en la forma en que se distribuían los somas neuronales. Es decir, que se fue estudiando la forma, se fue analizando cómo se distribuían los somas neuronales y en base a eso se fueron asignando números a las determinadas zonas. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Bueno, es importante que conozcan que existe una citoarquitectura de la corteza porque en algunos libros o en algunos artículos pueden encontrar que asocian estas áreas numeradas de Brodmann a funciones específicas de la conducta o funciones psicológicas específicas. Bueno, y seguimos con el tema de los hemisferios cerebrales. Lo que vemos acá son los dos hemisferios con sus surcos y sus circunvoluciones, es decir, las circunvoluciones vendrían a ser como esos pliegues más pequeños y los surcos como esos pliegues más grandes que separan los lóbulos, que habíamos visto que estaba el surco lateral y el surco central. Y las circunvoluciones vendrían a ser esos pliegues más pequeños, es decir, es lo que genera que uno vea el cerebro como arrugado. A la vez, esos pliegues o esas arrugas que uno ve nos estaría mostrando que la corteza se está plegando sobre sí misma. Es decir, que son pliegues que tiene la corteza. Bueno, lo que vemos en este corte, además de las circunvoluciones y los surcos, observamos que hay distintas tonalidades de colores en el cerebro, ¿no? Una zona gris y una zona blanca. La zona gris es lo que se conoce como sustancia gris, que está principalmente conformada por somas neuronales, es decir, por cuerpos celulares. Al haber mayor densidad de cuerpos celulares, estos son los que le dan la tonalidad grisácea. Y la zona blanca es la que está compuesta por axones mielinizados, es decir, que las vainas de mielina tienen una sustancia grasosa y esa sustancia grasosa es la que da el color blanco a lo que estamos observando acá como materia blanca. Y también en la imagen observábamos unas líneas azules. Esas líneas azules son haces de fibras nerviosas que comunican un hemisferio con el otro, es decir, vendrían a ser la comunicación entre ambos hemisferios. Y esas conexiones que hay entre ambos hemisferios, esas líneas azules, reciben los nombres de cuerpo calloso y comisura anterior. Si nosotros cortáramos estas estructuras, el cuerpo calloso y la comisura anterior, lo que sucedería es que se interrumpiría la comunicación entre ambos hemisferios. Bueno, y acá desde un corte transversal podemos ver desde otra óptica el cuerpo calloso, que es esta estructura blanca que está aquí en el medio, que es la que conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿No? También en la imagen se ven la corteza cerebral y otras estructuras en las que vamos a profundizar ahora más adelante. Bueno, hasta acá vimos parte de lo que sería el encéfalo anterior o proencéfalo, vimos los hemisferios cerebrales, es decir, parte de los hemisferios cerebrales.
específicamente la corteza. Ahora vamos a continuar viendo los ganglios basales y después vamos a seguir en parte con el sistema límbico. Bueno, los ganglios basales están conformados por el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Se denominan núcleo caudado porque, como pueden ver acá en la imagen, tiene una colita, ¿no? Por eso se le menciona núcleo caudado. ¿Sí? Después tenemos el globo pallidus. El globo pallidus es este que está acá adentro. Y el putamen que está por aquí, por acá afuera. Bueno, y los ganglios basales básicamente son un conjunto de neuronas que reciben información de los cuatro lóbulos funcionales de la corteza y básicamente tienen un rol muy importante en la regulación del movimiento y la cognición. Bueno, y acá vemos los ganglios basales en mayor profundidad. Tenemos el núcleo caudado, ¿no? Con la cabeza del núcleo caudado y la cola. Después tenemos el globo pallidus acá en el centro y el putamen que está por acá. Y también acá llegamos a observar otra estructura, que es el núcleo accumbens. Que el núcleo accumbens es una estructura que está muy relacionada con la modulación del placer, ¿no? De las sensaciones placenteras. Bueno, y dentro del encéfalo anterior también teníamos el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de núcleos cerebrales que está disperso y que lo que hacen es innervarse entre sí para formar redes neuronales que están implicadas en la emoción y el aprendizaje. Es decir, dos estructuras muy importantes del sistema límbico son la amígdala y el hipocampo. La amígdala está estrechamente relacionada con la modulación de las emociones y el hipocampo con la modulación de la memoria, es decir, con procesos relacionados con la memoria. Otras estructuras que también se pueden incluir pueden ser el tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo o la corteza cingulada. Bueno, y acá podemos ver la amígdala y el hipocampo desde otra perspectiva. El hipocampo se llama de esa forma porque la persona que lo descubrió mencionó que se asemejaba mucho a un caballito de mar. Por ese motivo lo rotuló de tal manera. Bueno, y además de la amígdala y el hipocampo, que mencioné que formaban parte del sistema límbico, uno puede encontrar otras estructuras como el giro cingulado, el septo, el fornix, el bulbo olfatorio, el hipotálamo o los cuerpos mamilares. Bueno, y tenemos el diencéfalo. El diencéfalo está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, que a su vez son dos estructuras implicadas en el sistema límbico. El tálamo es una estación de relevo que lo que hace es recibir información sensorial de distintas zonas de la corteza y el hipotálamo es una estructura que está implicada en la regulación del hambre y la sed, la termorregulación, conductas reproductoras y secreciones hormonales. Eh, por ejemplo, dentro del hipotálamo, uno puede encontrar el hipotálamo lateral y el hipotálamo ventromedial. El hipotálamo lateral es el que se encarga de todo lo que es la regulación del apetito, ¿no? Es decir, que si uno tuviera una lesión en el hipotálamo lateral, lo que terminaría sucediendo es que no comería, no sentiría hambre o apetito. Por otro lado tenemos el hipotálamo ventromedial. El hipotálamo ventromedial es una estructura que se encarga está muy relacionada con la saciedad. Es decir, que una lesión en el hipotálamo ventromedial lo que terminaría generando es que no haya saciedad. Es decir, que haya una ingesta excesiva o exacerbada, lo cual podría llegar a conducir a un aumento desproporcionado de peso. Bueno, y acá tenemos otra imagen en donde podemos observar el tálamo y el hipotálamo desde otra óptica. Hipotálamo se llama así porque está por debajo del tálamo. También en la imagen podemos observar la amígdala y el hipocampo. Y algo que no les mencioné es que el diencéfalo se ubica entre medio de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Y si bien se compone por el tálamo y el hipotálamo, hay otras estructuras también que lo componen, que son el epitálamo y el subtálamo. El hipotálamo está muy relacionado en todo lo que es la regulación del sueño y la vigilia, ¿no? Y también con todo lo que es la regulación del estado de ánimo. Y el subtálamo está muy relacionado con todo lo que son los movimientos corporales. Bueno, hasta ahora describimos todo lo que es el encéfalo anterior, es decir, hemisferios cerebrales,
lo que vendría a ser el telencéfalo, dentro de estos el córtex, los ganglios basales y el sistema límbico. También vimos el diencéfalo, dentro de este el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y ahora lo que vamos a empezar a ver y a describir es el encéfalo medio, ¿no? Lo que se conoce como mesencéfalo. Bueno, ¿y qué es el mesencéfalo? El mesencéfalo es meramente una región conectora y su función principal es la de conectar el tronco encefálico con el diencéfalo, ¿sí? Funciona como una estructura conectora y está estrechamente relacionada con todo lo que es el control motor, la activación y la motivación y con funciones relacionadas con el aprendizaje. Y el mesencéfalo principalmente contiene lo que es la sustancia gris periacueductual, un núcleo rojo, sustancia negra, el área tegmental ventral, entre otras cosas. Bueno, el mesencéfalo es una estructura que aproximadamente tiene una longitud de 2,5 centímetros y está formado por un conjunto de fibras que van de la corteza cerebral a diferentes centros subcorticales. Este conjunto de fibras se denomina pedúnculos cerebrales. Es decir, que el mesencéfalo está formado por pedúnculos cerebrales que lo que hacen es unir los hemisferios cerebrales con el tronco encefálico. Es decir, que estos pedúnculos cerebrales son los que funcionan como comunicadores o los que favorecen o posibilitan la comunicación entre la protuberancia, puente de Barolio o puente de tronco encefálico, como quieran denominarlo, y las estructuras diencefálicas. Bueno,